Hoy en Los Más Grandes del Perú, conoceremos un poco más de la vida del pionero del huayno con requinto, Juan Pipa. ¿Dónde estás, amor, amor? ¿Por qué no regresas? Mi niña te ando buscando, de noche te voy soñando, vida de mi vida. Juan Pipa es natural de Ica, pero lleva con él un corazón nutrido de las costumbres propias de la sierra. Y yo nací en la ciudad de Ica, en la tierra de las uvas. De ahí, cuando yo recién tenía 3 añitos, mis señores padres me llevaron a su tierra, al pueblo de Cotarma, distrito de Pichirua, provincia de Abancay. Ahí he crecido, comiendo choclo con queso, canchita con charqui o simplemente el saralagua. Desde muy niño le gustó la música y en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, dejó su tierra natal y migró a Lima. Para cada provinciano que llega a la capital, la primera opción de trabajo es la parada, el mercado mayorista número 1. Ahí trabajan estibadores, cargadores, cartilleros. Ahí he trabajado muchos años como cartillero, querido, estimado, como pocos. Como todo joven, queriendo seguir sus sueños, llegó a una emisora local donde tuvo la oportunidad de mostrar su arte y dar a conocer sus inquietudes musicales. A pesar que en la capital la vida es difícil, siempre estaba en mi mente ser artista. Un día domingo del mes de diciembre del año 1978 me presenté en el auditorio de Radio Independencia, ilusionado con mi guitarra en el pecho, para mostrar lo que sabía hacer con la guitarra, mi arte. Ese fue el primer paso para lo que sería un largo camino, donde iría cosechando éxitos, pero ese recorrido no lo haría solo. Nos conocimos con María Evelina Cuellar Ábalos, China María. Y reconocí en ella que era el complemento que buscaba, ella con su voz y yo con mi guitarra. Mi dulce amor, venga a mis brazos, que te necesito hoy más que nunca. Ya juntos, Juan Pipa y China María, a inicios de la década de los 80, llevan consigo una nueva propuesta musical, una nueva forma de hacer huayno, con un estilo peculiar. La música que nosotros hacemos tiene raíces ancasinas, huanoqueñas. La afinación, el requinto, siempre ha existido. Lo que ha trascendido es la forma como tocar la guitarra. Sumado a eso, su talento, su voz de China María, dan como resultado esta nueva forma de hacer huayno, que el pueblo conoce como huayno con requinto. Así llegaron las primeras grabaciones y los primeros éxitos musicales. En aquellos años era difícil realizar una producción musical. Pero María y yo tuvimos suerte, gracias a Dios, tan rápidamente grabamos un mini play, un disco con 6 canciones que así nomás nadie lo decía. Y al poco tiempo, a los 6 meses, China María estaba grabando ya su primer LP, un disco de larga duración con 12 canciones. El huayno con requinto se consolidó y ya se escuchaba a nivel nacional. Juan Pipa y China María habían concretado lo que en algún momento fue solo un sueño. Habían impuesto un estilo musical. Había nacido el huayno con requinto. Luego vinieron las giras a nivel nacional. Compartir el escenario con Pastorito Guaracina, Jilguero Vascarán, con Los Errantes. Nos presentamos en Tacna, en Arequipa, Puno, Juliaca. Recorrimos todo el Perú, pero aún no habíamos trabajado en Abancay, nuestra tierra, por temor a ser rechazados, porque la música que cantamos no es de Apurímac. Pero el día que nos presentamos fue todo lo contrario. La gente nos aplaudió de pie, nos ovacionó, cantaron, bailaron. Luego con China decidimos irnos a descansar al hotel. En la calle, cuando volteamos, vimos que todo el público nos seguía por la calle. Un mar humano, orgullosos de ver a sus paisanos triunfadores. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y tras 35 años desde el día que Juan Pipa inicia el huayno con requinto, desea celebrar junto a su público sus bodas de coral. Gracias por apoyarme durante 35 años. Hoy, sábado 29 de junio, les espero en el local Guarocondo de San Juan de Lurigancho. Estaré acompañado por Raúl Arfínigo, China María, Osito Pardo, Wilma Contreras, Rosita Espinar, entre otros compañeros. Cuando Juan Pipa inició su carrera artística, no imaginó generar una nueva corriente musical que traspasaría las fronteras del país, y hoy ya hablamos del huayno con requinto. Juan Pipa,
alegre, sencillo y amante de la música. Hoy 29 de junio celebra sus 35 años de vida artística en el local Guarocondo de San Juan del Lurigancho. Ahí nos vemos, maestro. Guitarra, guitarrita, guitarrita.